Bueno, muy bien. Gracias, Vero. Toda información muy importante para tener en cuenta para las próximas horas. Es momento de iniciar nuestra primera entrevista. Ustedes saben la situación que atraviesan las mutualistas con el aumento de casos positivos de COVID-19 y la atención por la alta demanda de testeos. Para conocer cuál es la situación, si las medidas adoptadas por el gobierno y anunciadas por el Ministerio de Salud Pública generaron algo de alivio a esa atención, es que recibimos vía Zoom al doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la situación actual de las últimas horas en cuanto a la atención del primer nivel de atención, sobre todo, ¿no? Bueno, estamos en un momento de alta demanda, todavía sigue el crecimiento vertical, ustedes lo ven todos los días, más de 10.000 casos por día positivos. Eso tiene una expresión de mucho mayor cantidad de estudios que se realizan, esto obviamente, hace que esta área de atención esté sobrecargada en trabajo y en cantidad de recursos humanos, materiales e insumos para todo poder cubrir esta situación. Hay que recordar... ¿Se nota en algo el anuncio sí. del Ministerio de Salud Pública, digamos, los cambios en los protocolos de testeos, por ejemplo, que alguien asintomático conviviente con un positivo, no se testea, no guarda cuarentena? ¿Ya se nota en algo, digamos, esas medidas para aliviar justamente esa tensión? Bueno, tenemos una diferencia con eso, que es muy importante lo que tú acabas de decir, porque una situación es la persona vacunada, todo se centra en la vacunación, ¿no? Con 3 dosis y que trabaja en la salud, por ejemplo, y que tuvo contacto con un positivo. Esa persona no requiere testeo y continúa trabajando, pero si es un conviviente, sí. En el caso de los convivientes, en su familia, ahí no pueden aislarse y ahí la persona, de alguna forma, no está en los contactos con elementos de protección personal. Entonces, esto genera cambios según la situación. Obviamente, todo lleva un análisis pormenorizado de la situación particular de cada caso que se estudia. ¿Qué promedio está faltando a trabajar justamente por este tipo de situaciones? Hablamos de casos, pero también de situaciones de convivientes, de personas que están con COVID. Bueno, hemos tenido un alto porcentaje de ausentismo por esta causa, que llegó a rondar en una estimación, porque ustedes fíjense que actualmente podemos redondear las cuarentenas en 7 días, aunque no es estrictamente así. Hay situaciones según las vacunas de las personas que son más días. Entonces, en ese análisis tenemos aproximadamente por solo esta causa un 20% de ausentismo, lo cual es un impacto bastante importante. Requiere que se cambien funciones de personas para poder cubrir áreas. Y son aspectos de la gestión que se están haciendo en forma continua y que, bueno, obviamente pasan desapercibidos hacia la población. ¿Qué zona del país es la más afectada por el ausentismo? Bueno, en los lugares donde se están diagnosticando más cantidad de casos, que es Montevideo, fundamentalmente Maldonado, y después la región este, en forma proporcional, no en cantidad absoluta, porque hay más gente viviendo por cuestiones de vacaciones en estos momentos, y lleva a que prácticamente Montevideo y la regional este estén llevando prácticamente el 70% de los testeos y de los casos también. Lorena recién preguntaba sobre este cambio, modificaciones en el protocolo. ¿Lo han visto también esa colaboración por parte de los usuarios principalmente, teniendo en cuenta, de no ir a testearse, de no solicitar determinadas, atenciones que tal vez en otro momento sí? Sí, hemos visto también una comprensión en ese sentido. Acá lo que tenemos que tener claro es que las vías de comunicación hacia las instituciones no son solo las telefónicas. Una persona joven o una persona sana de cualquier tipo que tiene contacto o tiene síntomas puede, no solo a través de las líneas COVID, sino que tiene una cantidad de mecanismos más para comunicarse
y esperar que se le dé respuesta, que esto en general va a ser dentro del día o al otro día. Esas otras vías son las páginas web, los WhatsApp que están determinados para esto y los múltiples mecanismos las aplicaciones, los múltiples mecanismos que cada afiliado tiene para comunicarse con la institución. De ahí es que, en primera instancia, esa comunicación telefónica clarifica un poco la situación, o sea, analiza, identifica la situación particular. Si esa persona tiene 3 vacunas, si tiene 2 vacunas y menos de 180 días o más de 180 días. Todo esto genera situaciones totalmente distintas a los efectos prácticos del inicio o no inicio de cuarentenas. O sea, ¿ya se está aplicando ese tamizaje que se había propuesto? Todavía no, esto que usted menciona. No, se está aplicando, está vigente desde el 18 de enero. Ese día, en la tarde, ya fue publicado todo el nuevo tamizaje, o sea, la forma de realizar los testeos con un centro, digamos, en los aspectos vacunatorios de cada persona. Ahora, Cardoso, hay situaciones que me han comentado algunos usuarios de la salud que tienen que ver, por ejemplo, con desde que le dio positivo, se lo hicieron en clínicas privadas, justamente por esta saturación, y hablo de hace algunas semanas, pero que nunca tuvieron un seguimiento médico. ¿Qué pasa con esas personas que no lograron ingresar en algunas mutualistas puntuales a dialogar con un médico? Por ejemplo, porque después tiene que tener un certificado, ¿quién le da el alta? ¿Quién le hace el seguimiento médico? Sí, es muy importante tu pregunta. Este es uno de los problemas que nos han ocupado en este tiempo, justamente no tanto por la gravedad, que no se ha presentado como, digamos, una expresión grave esta mutación de la enfermedad, sino más bien por todos los problemas del entorno, que tienen que ver con que la persona, si tiene síntomas, es una persona sana y sobre todo está vacunada, lo que tiene que hacer es aislarse y comunicarse por alguna de las vías que se van a comunicar con ella desde la institución, ya sea ese mismo día, el otro día o el otro día. Y ahí va a obtener no solo el testeo, sino que además va a obtener toda la documentación administrativa que precisa en el caso de que sea un trabajador a través de FONASA o por otras vías. Y además otro tipo de mecanismos administrativos que las personas obviamente requieren. Sabemos y somos conscientes, le quiero decir, de que han habido problemas porque el crecimiento vertical de los casos llevó a que la adaptación de cantidad de personas en relación a las necesidades de los afiliados aumentó en forma muy brusca, y todo eso se fue haciendo además en un mes bastante particular en el que habían una cantidad de licencias programadas, todas atrasadas de al menos 2 años, y además con una situación distinta a la otra ola, que es importante recalcarlo, y es que todo el resto de la actividad por fuera de esta enfermedad se está realizando. Las cirugías coordinadas, todas las demás cirugías, todos los estudios de tamizaje de cáncer, todas las consultas en policlínica de medicina general y pediatría. Entonces, nosotros hemos explicado, y ustedes lo ven en las líneas telefónicas, que le pedimos disculpas realmente a los afiliados, pero para estas cosas que no son urgentes desde el punto de vista médico, sí nosotros tenemos que priorizar todas las actividades que ahora están todas a la vez, no es como la ola anterior. Claro, pero se ha dicho que se ha pasado personal justamente para cubrir esas falencias, ausentismos, licencias en esta situación de pandemia. ¿No hay retrasos, por ejemplo, en policlínicas? Porque en algunos lugares se había informado que se estaba trabajando en teleconsulta o que se estaban reprogramando, digamos, consultas de policlínicas, obviamente no urgentes. ¿Se está dando esa situación? Bueno, se puede dar en alguna institución, ¿sabe por qué? Por cuarentena, por aislamiento de los médicos que tienen que concurrir o del personal que tiene que concurrir. Puede darse de repente alguna reprogramación de 48, 72 horas de consultas de especialistas. Las consultas de medicina general y pediatría,
que se le solicitó a la gente a través del ministerio y nosotros también, de que se hiciera todo lo que se pudiera a través de teleconsulta, pero eso es para la no concurrencia a las instituciones, porque ustedes saben que esta cepa, la característica que tiene es que tiene una capacidad de contagio muy alta, muy cercana a la del sarampión, y entonces para evitar, digamos, o disminuir la circulación de personas. Es para eso. ¿Cuánto estiman ustedes que pueda darse esta saturación, teniendo en cuenta los números, las estadísticas, lo que está provocando Omicron en nuestro país? ¿Hasta cuándo se podría haber tensionado y hasta cuándo podría soportar el sistema todo esto? Bueno, es una adaptación que estamos haciendo todos los días. Hay experiencias que ya hemos leído publicadas en los países que tuvieron este tipo de ola vertical por Omicron, digamos, por ejemplo, Sudáfrica y algunos países europeos, en el que muestran que aproximadamente se vuelve a una cantidad de casos similar a la anterior, al comienzo de la ola de Omicron, entre 7 a 8 semanas. Ese es el tiempo en el que se ha visto en los demás países. Nosotros, por el momento que llevamos digamos una estadística bastante clara de la evolución de esto, nos muestra que hasta el mes de diciembre, en la secuenciación genómica, todavía teníamos la mitad de los pacientes ingresados en los centros de tratamiento intensivo por Delta y la otra mitad por Omicron. Pero este crecimiento vertical que se dio fundamentalmente después del 25 de diciembre, o por el 25 de diciembre, es evidentemente por Omicron, por la característica de infectación y por la rápida diseminación y además por la forma de presentación en el que se da mayoritariamente con síntomas bastante menores, fundamentalmente los vacunados. Es mucho mejor no tenerla, les puedo asegurar, a la enfermedad, pero los que en definitiva lo han tenido mayoritariamente en un porcentaje muy alto, por suerte, con vacunación, con buena vacunación, los síntomas son bastante menores. Doctor, ¿qué está pasando con los insumos? Se ha dicho de que hay un stock crítico de test de antígenos. ¿Qué significa esa expresión y, bueno, cómo estamos a nivel general en cuanto a insumos? Ese es un concepto, el concepto de stock crítico es aquel concepto para esto y para cualquier otra cosa de insumos o materiales de uso médico quirúrgico o de laboratorio que en definitiva dan asistencia por el término de la semana siguiente. Este problema de los insumos de test de antígeno particularmente, que ha sido la estrategia que ha seguido prácticamente todo el mundo en la alta circulación viral, el uso mayoritario de test de antígenos por su facilidad, rapidez y porque se hace en cualquier lugar, es un problema no solo de Uruguay, es un problema mundial, porque los productores, las empresas productoras de estos test no son muchas a nivel mundial. Tal vez le sobren los dedos de las dos manos para decir la cantidad de empresas a nivel mundial que los producen. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente esto se importa a través de empresas importadoras, todas las instituciones tienen un stock por encima del nivel crítico, pero cuando aparecen crecimientos bruscos fundamentalmente, con diseminaciones demasiado bruscas, crecimientos verticales por encima de lo logarítmico en cantidad de casos y por lo tanto el uso de estos insumos, todos esos stocks se achican mucho y las capacidades de tener nuevamente esos insumos en Uruguay dependen de las capacidades de importación y de la rapidez de los vuelos, en fin, de todo lo que ustedes se pueden imaginar cuando lo tienen que traer de fuera del país. Cardoso, con esto sí. nos hemos manejado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que mantenía un stock digamos de reserva, y ese stock de reserva que el Ministerio de Salud Pública mantenía permitió proveerle
a las instituciones que estaban con mayor uso por las circunstancias del momento y del lugar, y se ha sobrellevado con un stock aproximadamente de 7 días. Y esta semana se suceden dos cosas. Primero, se concretaban por parte de la mayor parte de las empresas que hacen la importación, que son 5 en el Uruguay, de estos insumos, y además ya desde hace una semana el Ministerio de Salud Pública realizó una compra grande a través de la Organización Panamericana de la Salud, se nos dijo. O sea que no va a haber faltante. Se espera que no haya. Nosotros estimamos que no, porque si bien la cantidad de casos que se siguen testeando por día, ustedes los ven, podemos redondear en alrededor, en términos totales, ¿no? Entre antígenos y PCR, de alrededor de 30.000 por día, estamos con un stock manejable que nos permite, digamos, que con los tiempos de esta semana se cumplan perfectamente. Cardoso, rapidito antes de despedirnos, ¿qué pasa con el visualizador de situación que unifica algunos datos de las mutualistas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud justamente? Bueno, estamos teniendo, como ustedes saben, fundamentalmente para que la población afiliada, que son las 2/3 partes de los uruguayos, conozcan la situación de la cantidad de funcionarios que están en cuarentena y que muchos de los problemas que pueden ver están explicados por la caída brusca también de personas trabajando que están en cuarentena, no es porque quieran. En segundo lugar, la cantidad de casos. En tercer lugar, la cantidad de estudios. En cuarto lugar, la cantidad de personas internadas en cuidados moderados, o sea, las camas comunes de internación, y también la cantidad de casos de internación en CTI, que, como ustedes ven, se ha generado una diferencia muy importante entre la cantidad de casos y la internación en CTI, y nos estamos yendo prácticamente en relación a los casos totales con otras mutaciones, Delta y las anteriores, P1, etcétera, prácticamente a 15 veces menos de internación en CTI que lo que existía antes. Doctor, la última. Hoy es noticia que en Europa ya se está hablando del final de la pandemia, de que va a ser el COVID la gripe estacional de todos los años. ¿Cómo lo ve usted? ¿Uruguay está cerca de esa situación? ¿Esta región también? ¿Cómo se está viendo desde los prestadores de salud? Mire, hay una publicación que es muy reciente, tiene aproximadamente 8 o 9 días, publicada por una prestigiosa universidad, en el que justamente esboza esta teoría con una explicación razonable y lógica, y además con mucho contenido biológico, en el sentido de que este tipo de cepas que tienen alta capacidad de infectación infectan muy rápidamente a un porcentaje altísimo de la población. Y que eso, en virtud de la naturaleza de este tipo de mutación que genera anticuerpos y genera un mecanismo de inmunidad para todas las mutaciones, o sea, cuando uno se infecta por Omicron, genera una inmunidad para todas las mutaciones que se han generado de este coronavirus, es que con esa esperanza es que se piensa que por algunas epidemias anteriores que han habido también de virus de ARN, esto puede ser una posibilidad de que en realidad se vaya transformando en una enfermedad endemoepidémica y convivamos con ella. Normalmente aprendamos a convivir como lo hicimos con la gripe. Entonces, es una esperanza hasta el momento. Lo que tiene que pasar en el medio es que obviamente no se sucedan variantes de preocupación, las famosas VOC que ustedes han escuchado, que en definitiva generen esta contagiosidad, pero además le agreguen gravedad. Si no se generan nuevas mutaciones que generen esto, es probable que vayamos a ese camino, pero uno no lo puede asegurar como si fuera una verdad absoluta hasta que no pase. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Por favor, a las órdenes y que pasen ustedes bien. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Ya son las 9 de la mañana, 20 minutos, hay información para actualizar.